Hola, somos Luis Carlos Contreras, Isabel Pascual, Juan Pedro Martín y una servidora, Miriam Codes, de la Universidad de Huelva, de España. Les vamos a presentar el trabajo que hicimos de análisis de las ideas previas que manifestaron estudiantes para maestro de educación primaria sobre la definición de polígono. Este trabajo está motivado por tres razones principales. Por un lado, el proceso de definir es una práctica matemática y, como tal, asumimos que el profesorado que imparte matemáticas debe conocerla y, en cierto sentido, dominarla. Por ello, consideramos que es relevante en el proceso de formación de maestros de educación primaria el trabajo con esta práctica matemática. Además, el papel de las definiciones es esencial en el proceso de construcción del conocimiento geométrico y también en la comprensión de su estructura deductiva, y la literatura da cuenta de ello. Por último, también se ha mostrado cómo la práctica escolar de definir está mediada por el conocimiento de los profesores acerca del proceso matemático de definir. Por estos motivos, nos planteamos diseñar una tarea formativa para formación inicial de maestros de primaria sobre el proceso matemático de definir y analizar su eficiencia. Una parte de este trabajo nos desveló algunos elementos de la comprensión de la definición de polígono que manifestaron los estudiantes para maestros al realizar una tarea sobre ideas previas. Los fundamentos teóricos en los que se basa nuestro trabajo nos desvelan que en el ámbito escolar pueden observarse básicamente dos formas diferentes de definir. Una en la que la imagen del concepto se forma antes de formular una definición mediante el uso progresivo de propiedades específicas de algunos ejemplos de este concepto, propiedades que serán utilizadas para construir esta definición, y otra en la que se proporciona una definición provisional que va cambiando a medida que se confrontan con ella ejemplos y no ejemplos del concepto. Según la corriente investigativa, a estos procesos se les llama definición descriptiva y constructiva o estructural y procedimental, según el caso. Las definiciones escolares, por otro lado, son el resultado de la transposición del conocimiento formal al contexto de la etapa educativa. Y en este proceso de adecuación del saber matemático para su enseñanza se reelaboran las definiciones con fines específicos de inculturación matemática básica. Algunas investigaciones destacan que incluso se acepta flexibilizar algunas características básicas de una definición, como por ejemplo su carácter minimal o la precisión de la definición, para facilitar su comprensión en un contexto de aula. Por otro lado, algunas investigaciones han descrito que los estudiantes para maestro tienen dificultades a la hora de elaborar definiciones formales de conceptos matemáticos y, en concreto, del concepto, la noción de polígono. En esta comunicación nos vamos a centrar en analizar cómo futuros profesores perciben, antes de una formación específica, una formación didáctica, por un lado, la diferencia entre varias definiciones dadas, en este caso de polígono, las diferentes formas que pueden usarse para clasificar un grupo de figuras planas y su capacidad de argumentar cuándo determinadas figuras planas dadas pueden ser utilizadas o no en el proceso de enseñanza de la noción de polígono. Esto nos va a informar de las herramientas que tienen estos estudiantes para maestro de la elección de una definición óptima de polígono y de su capacidad para discriminar propiedades de este concepto. La investigación que llevamos a cabo es de corte interpretativo porque buscamos comprender los significados de las respuestas a un cuestionario sobre ideas previas de estudiantes para maestro y se estructura en forma de un estudio exploratorio de forma que nos permitirá arrojar luz sobre las ideas previas de los estudiantes para maestro. Como hemos dicho, estos estudiantes no tienen formación previa en didáctica de la matemática y hemos grabado a dos grupos a los que les hemos pasado un cuestionario que constaba de 3 actividades, las 2 primeras de elección múltiple y la tercera de respuesta abierta. A continuación vamos a ver cómo eran cada una de esas actividades. En la primera les proporcionamos 6 posibles definiciones de polígono y les pedimos que eligieran aquellas en las que
les pareciera acertada la definición. Algunas de estas definiciones fueron, por ejemplo, que un polígono es una figura plana con borde o que un polígono es un conjunto de vértices y lados con área. En la segunda actividad les preguntamos acerca de las diferentes formas en que se podía clasificar un grupo de figuras planas, que son las que ven en la imagen, que como pueden observar tienen una variedad de formas suficiente como para que haya diferentes tipos de clasificaciones. Las respuestas a estas dos actividades, a la primera y a la segunda, las hemos codificado en una hoja de cálculo. Y la tercera y última actividad, que es de respuesta abierta, es esta en la que les mostrábamos estas 4 imágenes y les pedíamos que seleccionaran y argumentaran cuáles consideraban más adecuadas para trabajar el concepto de polígono en primaria. Para analizar esta actividad hemos utilizado la técnica del análisis de contenido. Vamos a mostrarles los resultados de cada actividad. Con más de una opción responden 34 estudiantes para maestro del primer grupo y 44 del segundo. Las combinaciones de respuesta a esta actividad eran muy variada y no encontramos ningún patrón en ninguno de los dos grupos. En esta primera actividad solo respondieron con una única opción 22 de los 57 estudiantes para maestros del primer grupo y 19 de los 63 del segundo grupo. Y de estos, 15 y 10 respectivamente dieron como única respuesta la de la opción E, que es la que decía que un polígono es la región plana delimitada por una línea poligonal cerrada que tiene la misma cantidad de vértices, lados y ángulos, y 7 y 8 respectivamente dieron como respuesta única la F, que es la que decía que un polígono es una región delimitada por una línea poligonal cerrada, de manera que dados dos puntos cualesquiera del mismo, el segmento que los une siempre está dentro de dicha región. Solo un estudiante para maestro del segundo grupo proporciona como única respuesta la D, la que dice que un polígono es un conjunto de vértices y lados con área. Y ya está. En relación con la segunda actividad, la respuesta mayoritaria es la opción D, que es la que dice que se pueden clasificar de más de 2 formas. Y se da la circunstancia de que algunos estudiantes señalaron los argumentos por los cuales habían elegido las opciones. Y algunas de las respuestas que dieron fue que, por ejemplo, clasificaban en regulares, irregulares y no polígonos, o en regulares e irregulares, en cóncavos y convexos, o en función del número de lados que tenía la figura. En la tercera actividad, la figura que aparece en más lecciones es la de la opción A, que es esta T un poco ladeada, y los argumentos de exclusión que dieron, vamos a comentar algunos representativos en los que decían que, por ejemplo, la opción A y C no tienen puntos colineales, mientras que las opciones B y D sí los tienen. Estas son razones de exclusión de las figuras. También decían que la B es más difícil por no contener ángulos rectos, o que excluían la C por ser un círculo. Fíjense que la opción C es ese polígono con muchos lados. O también que excluían la D porque no tiene ningún interior. O porque excluían la A, B y D por ser irregulares, y el hecho de ser irregulares es lo que hace que no sean polígonos. A continuación discutimos estos resultados observados. En la primera actividad, el hecho de que elijan más de una opción pone de manifiesto 2 aspectos. Por un lado, la necesidad de completar una opción con propiedades que aparecen en otras, y por otro, la dificultad de encontrar la equivalencia entre elementos de cada una de las opciones. Además, en algunas opciones se muestra la dificultad
en la identificación de los atributos imperativos como poligonal cerrada, que excluye las opciones A y B, o región plana, que excluye la D. Comentarles un caso curioso de un estudiante que no elige ninguna porque dijo no entender el significado y pasó a definir polígono como superficie plana limitada por una línea poligonal cerrada. La línea poligonal cerrada es un conjunto de segmentos unidos sucesivamente por sus extremos y además se considera cerrada cuando su principio y su fin coinciden. En el caso de la segunda actividad, no tienen en cuenta características de los polígonos como la simetría o la posición de las diagonales, y en las respuestas de la tercera actividad vemos que la mayoría admite que todos son polígonos, lo que muestra la capacidad de identificación de imágenes complejas de este concepto, aunque tengan dificultades en definirlo. Y por otro lado también son conscientes de la complejidad didáctica. En general, hemos encontrado resultados que concuerdan con estudios similares previos en los que se muestra la dificultad en la identificación de atributos relevantes en el proceso de definir, aunque se tengan imágenes precisas del concepto en cuestión. Este hecho se puede justificar porque los estudiantes hayan recibido una práctica de definir en la que haya prevalecido una definición descriptiva, es decir, que hayan desarrollado una imagen del concepto de definir, no del concepto de definir, del concepto que vayan a definir antes de formular la definición, como muestra la tercera pregunta. Y esta falta de experiencias del proceso constructivo deriva en que no hayan gozado de oportunidades para ir excluyendo y generalizando a través de ejemplos adecuados para construir una definición. En conclusión, y apoyándonos en el análisis de las ideas previas de maestras y maestros en formación sobre la definición de polígono, consideramos necesario el diseño de tareas formativas centradas en la práctica matemática de definir, tanto por los objetivos pedagógicos que se alcanzan como por el impacto que tienen las aulas de educación primaria de la formación de su profesorado, como hemos comentado anteriormente. En concreto, consideramos relevante que los estudiantes para maestro tengan oportunidades de abordar el proceso de definir desde una opción constructiva. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención.